Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? A ver, esto es una de estas noches de transmisión medio improvisada, medio atraco, pero bueno, ya lo dije, ya lo he dicho en otros días que bueno, por si no lo sabéis, Twitch, si quieres, espera, voy a subir la persiana, esta que queda más mono sin ella. Esta persiana la tengo porque aquí en este despachito que tengo para las cosas online, cuando hago algo a mediodía, aquí pega un solazo increíble que no veo ni la pantalla. Entonces pongo la persiana, pero si no la subo que queda mejor esto. Pues bueno, lo que decía, que ya lo había comentado algún otro día, sí, noche random total. Lo había dicho algún otro día que Twitch, si quieres entrar en el nivel de afiliado, que es el que te permite hacer algunas cosas, entre ellas poder hacer que haya gente que se suscriba y acabes recibiendo un dinero, que ya lo contaré, pero en principio el dinerillo que se pueda sacar de esto, que será poquito, pues la intención es reinvertirlo en cosas del canal o de la web, etcétera, comprar libros o este tipo de cosas que luego se puedan hacer reviews y demás, ¿no? Pues bueno, para acceder a ese estatus que aquí llaman de afiliado, pues te piden que el primer mes o que en un mes en concreto hagas determinadas cosas. Y una de ellas, que es la que veo un poco más complicada de cumplir, es la única que me queda, es emitir 7 días diferentes del mes. Porque otra que te piden es 8 horas, pero 8 horas con las 4 emisiones al mes de los 4 episodios de Netflix que comento, pues ya llego a las 8 horas. Y luego te piden que te sigan, creo que son 50 personas, pues bueno, ya me siguen 200 y pico, con lo cual llegamos. Pero claro, el tema de los 7 días, pues me ha obligado a hacer con el de hoy 3 directos así un poco que se salen de lo que yo quiero hacer después, que es hacer un programa entre Sevillas, entre Sevillas. He leído a Emosevi, que está en Sevilla y tal, y no sé, me ha hecho una conexión rara. Pues eso, ya no sé por dónde iba. Pues total, que lo que yo tengo pensado después hacer es eso, es hacer un programa, o llámalo como quieras, una conexión, una transmisión a la semana. Ahora hablando de la serie, pero cuando acabe la serie, pues ya nos buscaremos otra cosa que hacer. Pero vaya, claro, como tengo que hacer estas 7 emisiones, pues bueno, me conecto y entonces esta noche me iba bien y he pensado, mira, me conecto un rato, si estamos 10 minutos, pues estamos 10 minutos, y si estamos una hora, pues estamos una hora. Depende de cómo vaya un poco el tema. Y la última vez que hice esto, cogí unos cuantos libros y me preparé un poquito algo de lo que hablar, pero esta vez es que ha sido aún más improvisado, entonces no me he cogido nada. Y bueno, por aquí sí que hay algunos libros. Mira, pues voy a comentar uno que me enviaron hace poco y que está bastante chulo. Y si se os ocurre alguna cosa mejor, o precisamente como voy con tanto trabajo que no me puedo preparar estas cosas como debería, pues si queréis también os puedo explicar en qué es esto en lo que estoy trabajando ahora. Pero mira, este me lo enviaron hace poco, igual hace un mes o un par de meses, Estampas del Gran Japón, que estaba bastante chulo. Me lo envió, que es el que es traductor y ha hecho las notas, Rafael Abad de los Santos, porque es un libro de la Universidad de Sevilla, que es donde él da clases. Y me envió otro con este, y el otro estoy pensando que igual es hasta casi más interesante, pero ese no sé si lo tengo aquí. Es un poco feo esto de dar la espalda, pero este no sé si lo tengo aquí o lo tengo... Sí, lo tengo aquí. A ver. Sí, me envió estos dos libros y este de Estampas de Gran Japón, que si queréis pues eso también os lo enseño, pero este me lo añadió un poco al envío que me hacía, que realmente era el otro. Este de estampas, bueno, está muy bien porque hay un montón bueno, es básicamente un libro de ilustraciones de Ukiyo, con comentarios y demás. Eh, Pero vaya, lo chulo también que tiene es el libro en sí, porque está con esta encuadernación, uf, es que la luz lo mata, con esta encuadernación estilo japonés clásico, con estos pliegos, y la verdad es que está muy chulo. A ver, por aquí comenta Mutaito Tasuku, yo quiero que me hagas un mapa de tu libro, me lo estoy leyendo y me lío con tantos nombres. Ostras, pues precisamente cuando escribí el libro, una de las premisas de salida que tenía era intentar no dar muchos nombres. Y de hecho creo que lo explico, creo que lo pone en el mismo libro, en la introducción o por ahí. No dar muchos nombres, porque yo soy consciente de que
a ver, como es un libro pensado para público general, soy consciente de que el público en general no está muy acostumbrado a estos nombres y apellidos japoneses, con lo cual intenté hacerlo sencillo y dar los nombres solo de la gente un poco imprescindible. Es decir, pues claro, tienes que dar Tokugawa Ieyasu, claro, tiene que salir. Y todos estos. Pero si, por ejemplo, iba a salir pues un hijo de Oda Nobunaga, que solo va a salir un momento, pues ¿para qué voy a decir Oda Nobukatsu? A lo mejor este sí que lo digo en el libro, no me acuerdo. ¿Para qué voy a decir Oda Nobukatsu una vez si a lo mejor va a provocar un poco este quién es ahora? Porque además los nombres se parecen entre las familias. Pues en ese caso lo que ponía era el hijo pequeño de Oda Nobunaga, ¿no? Que ya lo había dicho antes. Entonces ya intenté no dar muchos nombres porque soy consciente de que si no estás acostumbrado, pues te acaba perdiendo quién era este ahora, ¿no? Así que si aún así te pasa eso, pues lo siento, pero es que ya más no podía quitar nombres y demás, pero bueno, por ahí va. SBC Mola, ¿nos puedes contar si vas a publicar algún libro recientemente o algo? Sí, a ver, de hecho, parte de lo que estoy trabajando es en 3 libros. Lo que pasa es que el problema que tiene trabajar en preparar libros es que normalmente no suele ser algo muy urgente. No sueles tener una fecha muy, muy cercana. Y si tienes una fecha, como es mi caso, pero la editorial para la que estás escribiendo el libro eh, son muy majos, como es mi caso, y tampoco, tanto ellos como tú sabes que si te pasas un poco de la fecha o mucho de la fecha, pues que no pasa nada, pues ¿qué pasa? Que te van surgiendo otras cosas que son mucho más urgentes y van haciendo que el tema del libro digas, bueno, esta semana igual no puedo, pues me pongo la semana que viene. Y entonces es el peligro que tiene este tema. Entonces estoy trabajando en 3. Uno, no sé si lo he comentado alguno otro de estos días, uno es un libro académico, que es básicamente la adaptación de mi tesis doctoral, que ya la enseñé por aquí un día de estos. La adaptación de mi tesis doctoral a formato libro, pues eso, quitando toda la parte de metodología y toda la parte de estado de la cuestión y la parte un poco más engorrosa que se tiene que poner en una tesis porque es que la forma que tiene que tener, pero que luego para un libro pues no es tan interesante ni mucho menos, y luego pues algunos capítulos que son más de contexto o son más introductorios, pues resumiéndolos un poco y tal. Entonces en eso estoy trabajando. Y este sí que tiene un poco más de prisa, con lo cual voy intentando sacar momentos de donde no los tengo para irlo adelantando, porque parece que es poco trabajo, porque solo es resumir y eliminar, pero claro, tienes que andar con mucho cuidado porque si eliminas algo y luego 120 páginas más tarde dices, como habíamos comentado antes, y a lo mejor eso ya no lo has comentado antes porque está en un trozo que has eliminado. Así que también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y ese se puede explicar. Lo único que no puedo decir es con qué editorial va a salir, pero bueno, es una editorial de estas académicas de una universidad. Y tampoco sé cuándo, porque yo sé más o menos cuándo lo tengo que entregar, que es lo antes posible, pero luego no sé bien cómo irá todo el tema de revisión y demás, así que ni idea. Pero bueno, eso será una adaptación de mi tesis. Y luego estoy trabajando en 2 libros para público general, que esos, bueno, sí que puedo decir que están relacionados con el mundo samurái. Em, pero mucho más no puedo decir. Uno de ellos lo tenía encargado desde hacía ya tiempo, y después me encargaron el otro, que en principio era más breve, era más rápido de escribir, era una cosa más ligera, y entonces en principio lo que hicimos fue poner ese más ligero, ponerlo antes para acabarlo antes y publicar, pero al final hemos vuelto a darle la vuelta y primero voy a hacer el que es más consistente, y luego ya haremos el otro. Pero de esos es que no puedo contar nada porque no está confirmado, sí que está porque está firmado y está tal, pero no lo puedo decir porque el libro más que mío como producto, como libro, es de la editorial, entonces son ellos los que tienen que decir y nunca dicen nada hasta que no está el libro ya muy, vamos, prácticamente ya impreso casi. Así que es eso, no puedo contar mucho más. Si queréis ahora os puedo contar un poco en qué estoy trabajando aparte de temas libros, pero bueno. A ver, sigo por aquí, ya que vais comentando cosas. Como yo hoy no tengo muchos temas, pues si me vais sacando temas, pues me parece genial. Eh, buenas noches a todos, de uno nuevo por este lugar. Pues buenas noches. El lugar es pequeñito, te lo conoces rápido porque es pequeñajo.
A ver, ya me acabé la serie. Ah, vale, la serie de La Edad de Oro de los Samuráis. No hago spoilers, pero con ganas de que lleguen los domingos. Sí, yo también. La verdad es que es divertido el momento ese de ver el episodio aquí con vosotros y demás. El último domingo no me indigné demasiado, con lo cual acabé más contento. Pero quizá a vosotros os gusta más cuando me indigno, así que igual no acabasteis tan contentos como yo. Consulta que te gatilla. Hacer un doctorado de historia japonesa, estudiaste el idioma y te quedó gustando o algo así. O sea, ¿cómo fue el tema? Realmente mi doctorado, oficialmente, aunque yo cuando lo pongo por aquí y en todos lados os pongo esto, doctor en historia japonesa, yo oficialmente soy doctor en historia. Aquí no hay un doctorado en historia japonesa. Lo que pasa es que a mí me parece un poco presuntuoso o un poco soberbio utilizar el doctor en historia, porque es una cosa como muy amplia. Entonces, yo no sé mucho de todos los temas de historia. A mí me preguntas de la Revolución Francesa y sé lo mismo que sabemos todos de haberla estudiado en el instituto y poco más. Entonces, yo utilizo siempre el doctor en historia japonesa, porque me parece menos presuntuoso, me parece un poco más humilde. Bueno, ya no humilde, me parece más realista. Porque aunque también es verdad que luego dentro de la historia japonesa mi tesis y lo que yo más trabajo es sobre todo siglo XVI-XVII, pero bueno, cuando enseño, yo enseño toda la historia japonesa, enseño desde el paleolítico a la actualidad, ¿no? Entonces sí que veo que puedo decirlo de historia japonesa. Pero fue así. ¿Y cómo fue que lo hice y demás? Pues bueno, a mí Japón me interesa desde que era muy pequeñajo, desde los 13 años o así. Entonces no había nada sobre el tema, no había ni internet, así que era un poco complicado. Había solo bibliotecas eh, y bibliotecas que tampoco es que tuvieran muchísimas cosas sobre Japón. Así que durante un tiempo fue como un hobby y lo poco que había sobre Japón, pues leérmelo y demás y eso. Y darle la paliza a todos mis amigos hablando de Japón todo el día, porque al principio fue una cosa bastante enfermiza. Pero bueno, luego se me pasó un poco y ya cuando ya era un poco más mayor, ya tenía pues como 25 años o así, entonces estudié el idioma en una academia, pero de nuevo pues eso, fueron 5 cursos, 5 años, pero lo típico en una academia que vas 2 días a la semana, 1 hora y media y 1 hora y media y tal, un poco como hobby y demás. Y fue ya más tarde cuando ya decidí, cuando también apareció la carrera de estudios de Asia Oriental, que hasta entonces estaba como un segundo ciclo, tenías que hacer una carrera antes y demás, y como yo en su día cuando acabé el instituto ninguna carrera me seducía, porque ninguna había nada de Japón, solo traducción, pero como lengua C, pues en su momento no fui a la universidad, hice luego un curso de diseño gráfico y estuve trabajando durante 13 años en temas relacionados con el diseño gráfico, la maquetación y demás. Y entonces lo dejé todo un poco así colgado y me lancé de cabeza a hacer esta carrera cuando salió como grado de 4 años. Y en principio mi intención era hacer la carrera y después, a partir de la carrera, trabajar en algo relacionado con Japón y sobre todo pensaba en algo que me permitiera ir a vivir a Japón y demás. Lo que pasa que al estudiar la carrera, pues redescubrí algo que ya sabía de la época de instituto y de colegio, que es que estudiar se me da bien y me gusta mucho. Y se me da bien porque me gusta mucho y me gusta mucho porque se me da bien. Y entonces, pues bueno, pues y de las disciplinas, la que más me gustaba siempre, desde pequeño, siempre ha sido la historia. Ya no solo la japonesa en general. Así que bueno, pues de una cosa llevo a otra, de la carrera pues me fui al máster y del máster al doctorado y hasta aquí. A ver, sigo por aquí. Jonathan, no sé si es el lugar para hacerlo, pero podría hacerte una pregunta. Hoy se puede en principio preguntar de todo. Referente a un tema que trataste en el segundo vídeo de la edad de oro de los samuráis, no pude estar presente aquel día. Vale, pues tú mismo ponlo y te digo. ¿Hay algún doctor en la sala? ¿Hay alguno que se está muriendo? Sí, eso es la broma que siempre he hecho cuando ya me estaba sacando el doctorado. Del día que sea doctor, el día que sea doctor, ojalá algún día no pase eso de hay un doctor en la sala, sí, yo, mi marido se está muriendo. Ah, pues como Toyotomi Hideyoshi el 13 de septiembre de 1598. Pero bueno, de momento aún no se ha dado el momento. El tema de los doctores trae cola. Solo nos vale para saludarse con doctor. Doctor. No todos sí, no todos los médicos son doctores. Eso es correcto. De hecho, la mayoría no son doctores. Pero se les llama así. Incluso a los dentistas se les llama así. Y creo que hay países en Sudamérica, Marian, que está por allí por Chile, creo que hay países en Sudamérica en los que también se utiliza lo de doctor para los abogados, por ejemplo. O algo así tengo entendido.
Entonces, bueno, pues pasará lo mismo. Habrá abogados que estén doctorados en derecho o en lo que sea y la gran mayoría, ¿no? Están colegiados y ya está. Pues bueno, bueno, el otro libro que os iba a enseñar, mientras que van saliendo más preguntillas. Este libro que me enviaron hace poco, que está muy interesante. Bueno, muy interesante, es una cosa muy específica que te tiene que interesar mucho, ¿no? Pero es este... A ver, es que la luz mata las cosas cuando se... Ah, sí. Date Masamune y la Carta a Sevilla, una nueva traducción, que también es de este profesor que os comentaba, de Rafael Abad, y también en este caso con Jesús A. Bernardino, que es otro profesor de por allá. Está muy bien porque esta es dentro de la famosa expedición o embajada Keicho, que es esta que en 1614 vino a la península ibérica y que trajo a esos samuráis japoneses, que luego está todo el tema este de que algunos se quedaron a vivir en Sevilla y originaron el apellido Japón. Pues una de las cosas que traían era pues lo típico en los intercambios diplomáticos. Traían una carta para el alcalde de Sevilla, porque el franciscano que montó un poco todo este sarao de esta embajada era de Sevilla y de hecho tenía conexiones familiares con el ayuntamiento. Y entonces hay una carta famosa que trajo entonces y bueno, y estos profesores han hecho una nueva traducción, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues también el libro nos explica un poco el tema, un poco de la embajada y después tenemos la... Qué mal se ve. Tengo que mirarme alguna forma de... Espera, a ver si... Vamos a cambiar la luz un momentito, será una luz peor, pero... Ok. Entonces incluyen toda la carta escrita en japonés actual, y después su traducción, y aparte, bueno, pues también tiene sus ilustraciones y demás. La verdad es que me parece es un libro eso que... Y aquí viene también una reproducción de la carta original. Y eso me pareció un libro que es una cosa, es de un tema muy, muy específico que nos interesa a cuatro, pero me gustó mucho, la verdad, que me lo enviara Rafael Abad, que siempre es muy amable con estas cosas conmigo. Y nada, y son ahora sí los libros que pensaba un poco que tenía por aquí que os podía enseñar, porque por aquí tampoco tengo muchos. Tengo los míos, por cierto, que los tengo aquí, la edición nueva de Alianza, a ver, al otro lado, siempre me equivoco. La edición nueva de Alianza, que la he colocado ya aquí un poco haciendo spam junto con la de Satori. Pero bueno, a ver, que veo por aquí ya muchas más preguntas y comentarios. Marian, que dice que cree que es en México. Ahí a los médicos y dentistas. Sí, pues médicos y dentistas aquí también. Judas, Jin, los apellidos, o sea, el añadido es un poco complicado. Judas, supongo, Judas. ¿Puedes comentar algo sobre el crisantemo y la espada? Coge aire primero, sí. Supongo que sea a qué te refieres, lo de coger aire. A ver, es un libro imprescindible. Es un libro que si te dedicas a lo japonés, pues lo tienes que... lo tengo también dentro, es que la mayoría de libros están en el despacho. Tienes que tenerlo y tienes que haberlo leído, tienes que conocerlo, está claro. Pero que luego, una vez que lo has leído, es un libro muy despellejable. O sea, es un libro... A ver, disculpando a la autora, es un libro para quien no lo conozca, es un libro de antropología. Es un clásico de la antropología japonesa y es como para... un manual para entender a los japoneses, podríamos decir. Lo que pasa es que, claro, es un libro que se escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Y la autora es americana. De hecho, es un libro que le encargó el gobierno de Estados Unidos a esta antropóloga un poco para conocer a tu enemigo, ¿no? Pero claro, el hecho de que ella fuera americana y que se escribiera en tiempo de guerra significaba que ella no pudo viajar a Japón para escribir el libro. Y cualquiera que sepa algo de antropología sabe que el trabajo de campo, el hecho de que el antropólogo esté allí, en el sitio, y a poder ser mínimo un año para ver todo el ciclo vital, dijésemos, de una sociedad, pues es imprescindible. Y de hecho esa misma autora, en trabajos anteriores que tenía ella, insistía en el hecho de que es imprescindible para un antropólogo estar en el sitio para hacer trabajo de campo. Ella no pudo hacerlo. Lo más cercano que tuvo fue que, bueno, como en Estados Unidos había, sobre todo en la zona de California, en toda la costa oeste, había bastante colonia de japoneses, pues bueno, y además en esa época los japoneses que vivían en Estados Unidos los internaron en una especie de campos de concentración.
pues hizo entrevistas con esos japoneses. El problema es que esos japoneses, la mayoría de ellos llevaban décadas sin pisar Japón y algunos de ellos, los más jóvenes, algunos ya habían nacido, incluso en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual la visión que le daban también esos japoneses era una cosa muy, muy sesgada. Entonces lo que te encuentras en ese libro, pues es muchas cosas que ahí se afirman de forma categórica que hay que tomarlas un poco con pinzas porque, bueno, porque son así, así. Eso no quita que sea un superventas, que sigue vendiéndose un montón, sobre todo en Japón, que ha influenciado un montón de libros de lo que se llama la literatura Nihon Jinron, que es una rama, dijésemos, de la literatura o de la antropología o de la cultura, muy de boga en Japón desde los años 60, 70, y demás, y es un libro que hay que conocer, que es como obligatorio, ¿no? Pero vaya, hay que conocerlo aunque sea para luego criticarlo. Por ahí comentan, es decir, volviste a la universidad ya algo mayor, no con los típicos 17, 19, volví a la universidad con 32 años. O sea, era un poco no el abuelo o el padre, pero el hermano mayor o el tío de la mayoría de gente de mi clase, sí. Alguno había un poco más mayor, que igual tenía 25, 26 años, pero la mayoría eran de la edad que tocaba. Pero bueno, pese a eso, la verdad es que hice bastantes amistades. Yo no iba a la universidad ya a esa edad, no vas para hacer amigos, ¿no? Yo entiendo que cuando vas a la edad que toca, pues uno de los objetivos de ir a la universidad también, al final la gente nuevamente hace amistades que luego duran para toda la vida, ¿no? En la universidad. Ese no era mi objetivo, pero sí que coincidí con gente muy, muy maja. Además éramos todos un poco cómplices en el hecho... Yo, nuevo seguidor, Diofe, muchas gracias. Éramos todos como cómplices en el hecho de que éramos la primera promoción de esa carrera nueva, con lo cual, pues bueno, éramos un poco los conejillos de Indias, ¿no? Para muchas cosas nuevas que se hacían. Y la verdad es que guardo buen recuerdo de aquellos 4 años de carrera, pero sí, era bastante... De hecho, tenía algún profesor, alguna profesora que tenía mi edad y alguno que era más joven que yo. Pero sí, sí. Y además es que yo defiendo, quizá ir a los 32 ya es un poco tarde, ¿no? Pero yo defiendo que los 18, 19 años no son una buena edad para ir a la universidad. No, y yo pienso en mí mismo cuando yo tenía esa edad y yo no tenía la cabeza como para ir a la universidad. Yo quería ser una estrella del rock and roll y yo no estaba para eso. En cambio, el hecho de haberme pasado 13 años en el mundo laboral antes de volver a estudiar, antes de ir a la universidad, pues no sé, te hace ver las cosas con otra perspectiva y eso que yo no he tenido nunca trabajos muy duros, no he estado los 13 años, esos estaba en una oficina, pues eso, de diseñador y demás, no estaba, yo qué sé, trabajando en una obra o haciendo un trabajo realmente duro físicamente. Pero aún y así, aunque sea un trabajo agradable y de oficina, el hecho de estar cada día de tu vida, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, teniendo que estar en un sitio haciendo unas cosas y tal, yo comparaba eso a de repente estar en una universidad aprendiendo cosas sobre Japón cuando yo eso a los 13, 14, 15 años tenía esa hambre de aprender cosas de Japón y no había nada, y entonces yo tenía que irme a la biblioteca y leerme libros random sobre Japón, lo que fuera, pues para mí estar allí, claro, yo recuerdo los amiguetes de clase, pues que yo que sé, que un jueves a última hora te decían, uff, yo ya no aguanto más, la siguiente me la salto, me voy al bar, ¿te vienes? Y yo les decía, no me voy al bar. Vale, toca economía, que economía no es lo que más me gusta, pero hostia, economía de Japón, siempre aprendes cosas y tal. Yo estaba allí encantado con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces creo que quizá la universidad debería hacerse, no sé, a los 24 o 25, que tuvieras ahí unos años en medio entre el instituto y la universidad para catar el mercado laboral, para ver un poco cómo es. A ver, también, si casi no hay trabajo para la gente joven, pues imagínate al salir de instituto, ¿no? Lo que sería, pero vaya, yo describo una situación ideal, ¿no? Que tú veas un poco lo que es la vida, un poquito, y sepas un poco más por dónde quieres elegir. Yo creo que a los 17, 18 años elegir una carrera es complicado, saber bien qué quieres, no sé, yo creo que sería un poco lo ideal, pero claro, es muy complicado. A ver, Sers, que supongo que es Sergio. Verás, mi pregunta es sobre la batalla de Nagashino. Señalabas la introducción novedosa que llevó a cabo Nobunaga en aquella batalla de fuego, racheando de los arcabuceros con formaciones de grupos de 3 filas en las que unas iban disparando mientras las otras recargaban por ofrecer una barrera de fuego continuada y el peso determinante que tuvo eso en la batalla. Sí, correcto. Me gustaría saber tu opinión al respecto y el cuestionamiento que hace Thomas Conlan sobre este punto. Él apunta que este tipo de formaciones habrían requerido un entrenamiento intensivo mediante unidades estables que en aquella época no podría haberse llevado a cabo con las heterogéneas fuerzas formadas por contingentes de diferentes señores feudales.
No he leído exactamente esto que defiende Conlan, pues un autor, la verdad es que normalmente lo que he leído suyo me ha gustado. No he leído esto en concreto que dice, pero por lo que comentas tú, yo no creo que requiriese de un entrenamiento tan intensivo, me refiero. Lo complicado del sistema de carga por volea, de este rotatorio, yo veo lo que veo más complicado es un poco, bueno, tener la idea, sobre todo, porque es de esas cosas que una vez que alguien ha tenido la idea lo ves súper lógico, pero hay que tenerla. Y la prueba está en que en Europa llevaban más tiempo usando arcabuces y en cambio no habían tenido esa idea. En Europa se hizo un par de décadas más tarde. Eh, y como mucho veo complicado, si acaso, pues bueno, un poco de coordinación, ¿no? Pero al final los arqueros, por ejemplo, ya están acostumbrados a trabajar de forma coordinada, ¿no? A que cada uno no va tirando flechas cuando quiere, sino que pues cuando se da la señal, ¡fup! Todos a una. Con lo cual no le veo demasiada complicación. O sea, se da la señal, todos disparan, se van para atrás, empiezan a cargar el arcabuz, que cargar un arcabuz no es tampoco la cosa más sencilla del mundo, pero vaya, es un entrenamiento de 2 mañanas que no requiere más. Y una vez que tienes cargado ya tu arcabuz, pues prácticamente ya te toca volver a disparar, pues todo rodilla a tierra y no sé, en principio, a falta de leer exactamente lo que dice y cómo lo argumenta y demás, no lo veo demasiado. No veo por qué un grupo de campesinos de Ashigaru, que al final eran los que acababan integrando pues, los batallones de arcabuceros, no veo por qué iban a tener una dificultad excesiva en aprender a hacer esa maniobra, no la veo demasiado. Bueno, sigo. Yampeku dice, acabas de hacer una tesis. Supongo que vendría por algún comentario. Ah, Yampeku por lo que pone, quizá también es doctor. Ah, Serge sigue por aquí con lo de Conlan. Para él, la verdadera importancia de los arcabuceros de Nobunaga en aquella batalla habría sido la de ir eliminando a los comandantes Takeda desde distancias que no esperaban, dificultando la cadena de mando. Tampoco creo que los Takeda no esperasen eso, porque los Takeda también conocían ya el arcabuz. De hecho, ahí Takeda Shingen ya había muerto. Y en cambio hay una frase, en un texto hay una carta de Takeda Shingen en la que él comenta que los arcabuces han llegado para cambiar las reglas del juego, para cambiarlo todo y que a partir de ahora lo más útil es olvidarse de las lanzas y los arcos y tener todos los arcabuces que sea posible, con lo cual ellos ya contaban con eso. No les pillaría de sorpresa en absoluto. El tema de Nagashino viene por dos. Si oís ruidos, que está lloviendo y se oye en los cristales. El tema de Nagashino viene por varios sitios relacionados con los arcabuces. Uno es el hecho este de la carga rotativa, ¿no? Que hizo que quizá eso sí que no se lo esperaban y entonces ellos contaban con que vendría una ráfaga de disparos, ¿no? Al unísono y que la caballería tendría como 40-50 segundos hasta la siguiente ráfaga. Y en cambio se encontraron con que las ráfagas les venían cada 15 segundos o así. Pero ya no era solo eso, era también, bueno, pues que habían puesto un sistema como de empalizadas y de obstáculos para... Lo que más miedo tenía Nobunaga y todo el mundo que se enfrentaba a los Takeda era la caballería. Tenían una caballería legendaria. Pero claro, en este momento la caballería ya no ganaba guerras como antiguamente. Y entonces, bueno, lo que hicieron fue elegir bien el sitio, porque eligieron un sitio en el que había... la caballería tenía que pasar por el lecho de un río que estaba bastante embarrado y eso sabían que haría que la caballería, que la carga, se ralentizase y que después no había suficientes metros entre el río y las líneas defensivas como para que los caballos cogieran velocidad. Entonces fue un poco todo, diseñaron un poco todo también. Nobunaga mandó a hacer unas lanzas muy largas de 5 o 6 metros para precisamente poder hacer daño a la caballería estando protegidos detrás de esas empalizadas. Así que lo de Nagashino fue un poco varios factores, aunque lo más famoso sea el tema de los arcabuces. Pero muy interesante la pregunta, gracias. Balatoriano por aquí saluda, buenas noches, otro clásico de estas noches de Twitch. Mosevi, estuve en una conferencia de Rafael Abad en la Semana Japonesa de Corea del Río sobre la carta. Ah, cuando hicieron la presentación del libro, supongo. Balatoriano, ostras, hablando de esto, hay en Netflix un documental propagandístico americano de la Segunda Guerra Mundial, también rollo Conoce a tu enemigo. Igual estaría curioso echarle un ojo juntos un día por aquí. Ah, pues estaría bien. Si sabes el título,
le podemos echar un vistazo para ver qué tal. Mi especialidad no es la Segunda Guerra Mundial y en general el siglo XX. Lo enseño en la universidad, pero no es algo en lo que tenga aquello un expertise, demasiado más allá. Con cosas como los samuráis y sobre todo cuando vi que esta serie de Netflix iba de Nobunaga Hideyoshi y demás, pues ahí sí que voy sin red, pero, pero con el tema de la Segunda Guerra Mundial igual ya no lo haría en directo, sino que me lo miraría tranquilamente, me prepararía un poco el tema y luego lo podríamos comentar, porque si no habría cosas que se me escaparían seguro. Además es que siempre he intentado, o sea, en el siglo XX lo toco porque cuando enseño pues tengo que enseñarlo, ¿no? Y porque aquí aún no hay un nivel tan sofisticado de estudios japoneses como para que haya cursos específicos de premoderna o cursos de tal con diferentes profesores, ¿no? Especialistas. Entonces, nuevamente, pues cuando enseño historia de Japón, enseño toda la historia, enseño también pensamiento, que ahora estoy también haciendo un curso de 5 sesiones de pensamiento, pues un poco religión y algo de filosofía y demás. Enseño a veces cultura, un poco cerca ya de la antropología, pues como todo ese tema que hablábamos de el crisantemo, la espada y conceptos de estos de Honnei Tatemae, Nihon Jinron, todos esos temas. Así que me toca tocar un poco de todo, ¿no? Y dentro de ello, pues claro, el siglo XX pues, tiene que entrar. Pero se vive muy a gusto sin tocar el siglo XX, porque en cuanto tocas el siglo XX y tocas la Segunda Guerra Mundial, es como que todo el mundo está más susceptible, cualquier cosa que digas tienes que ir con cuidado. Cuando explico normalmente el imperialismo o el auge del imperialismo japonés de cara luego a la Segunda Guerra Mundial y demás, siempre pongo una diapo, un slide antes de empezar que pone disclaimer, explicar no es igual a justificar. Porque claro, como yo explico por qué los japoneses pues, tomaron esa deriva imperialista, ultranacionalista y al final incluso fascista, pues como explico los motivos, a veces puede parecer que estoy justificando, ¿no? Que estoy... y no, o sea, sencillamente lo estoy explicando. Para nada me identifico con ese tipo de ideología, vamos, en las antípodas. Pero por otro lado, lo que también es verdad es que un montón de millones de japoneses no se despertaron un miércoles por la mañana de repente fascistoides, ni se dieron un golpe en la cabeza y se volvieron tontos. Todo tiene un motivo, ¿no? Entonces, cuando te metes con el siglo XX siempre tienes que andar con mucho cuidado. Cuando yo explico el siglo XVI o el siglo XVII es difícil que se te ofenda. A ver, hay gente que se ofende, pero es difícil que se te ofenda a alguien, ¿no? Así que, bueno, se podría mirarlo de este documental, pero también quiero echar un vistazo un día que tenga un rato libre. Quiero echar un vistazo a ver qué hay en Netflix principalmente, porque es un poco, diría que es la plataforma que más gente tiene. Mirar un poco qué temas hay así históricos japoneses, pues para poder hacer algo parecido, porque la verdad que el formato este de la serie me está pareciendo curioso. Luego igual un día o vosotros o yo nos cansamos de algo así y entonces ya miraremos otra cosa, pero vaya. Sebi, como has dicho que se te puede preguntar, sí, otra cosa es que luego preguntéis algo y lo responda o no, pero en principio preguntad. Ayer volví a ver 13 asesinos, la versión de 2010, y el personaje de Matsudaira Naritsugu, un bicho, llevaba el mon de Toyotomi, me extrañó. No la he visto, esta peli, 13 asesinos diría que también es un libro, o es un manga, o es un algo más. Pero el mon de Toyotomi te refieres a este de aquí, ¿verdad? El tema es que este mon, aunque es el mon del clan Toyotomi, ya existía antes y ha existido después. De hecho, hoy en día cualquier cosa que veamos que es oficial del gobierno de Japón lo lleva, porque es el emblema del actual gobierno. No del actual, cuando digo actual no me refiero a esa legislatura, sino del gobierno japonés que hay ahora. Entonces, estos mon... cuando miras las tablas en las que te vienen todos y tal, muy pocos, o algunos hay, pero pocos, la minoría, únicamente han pertenecido a un único clan, sino que hay muchos que coinciden o que se han utilizado para varios motivos. Entonces, no he visto este en concreto. A ver, si me dices que el personaje se llama Matsudaira, Matsudaira es el clan que acabaría siendo Tokugawa, porque Ieyasu, cuando era joven, él era el jefe del clan Matsudaira. Si hablamos de los mismos Matsudaira, porque a veces hay diferentes clanes con el mismo apellido, o ramas de clanes. Entonces, en principio, sería extraño que llevase este mon, pero ya te digo que los mon no siempre son definitorios de algo.
Lo habrá hecho alguno de los antropólogos que salen en la Edad de Oro. Arián Combo. Emosebi. A ver, yo empecé Derecho con 18 y lo terminé con 43. Hostia, eso es tomárselo con calma, ¿eh? La dejé en tercero y cuando la retomé a los 40, nada que ver. Disfruté como una mona. Era la mamá de ellos, pero me integré súper bien. Ahora con 54 recién cumplidos me encantaría volver a la universidad. Yo la verdad es que también me lo pasé muy bien, ¿eh? Como estudiante. Y con la gente, bueno, era curioso porque, claro, yo tenía 32 y la gente ahí tenía, pues eso, 18, 19 cuando empezamos la carrera, con lo cual había, pues esos buenos 14 años de gap, ¿no? De salto. Entonces sí que había veces que se notaba esa distancia, ¿no? Recuerdo un día, por ejemplo, que en antropología, precisamente antropología de Japón, no sé de qué estábamos hablando, que el profe se fue un poco por las ramas y acabó saliendo el tema, y ahora depende de la edad que tengáis algunos de vosotros, se volverá a notar esa diferencia generacional, salió el tema, bueno, dije generacional y aquí puede que geográfica, salió el tema del negro de Bañolas. El negro de Bañolas, cuando yo era pequeño, en la ciudad de Bañolas, tenían un museo, que ahora no recuerdo por qué, pero tenían un bosquimano, tenían un africano, no era pigmeo, pero era bajito, debía ser un chico joven o disecado. Claro, ahora en el 2021 decir eso suena realmente muy, muy fuerte, que tuvieran en un museo una persona disecada. Pero entonces, bueno, pues, cuando yo era pequeño, pues era como, no sé, como una atracción turística, ¿no? El negro de Bañolas. Y el tema fue que con las Olimpiadas de Barcelona del 92, pues alguna delegación o alguna embajada de no recuerdo qué país africano, supongo que del que era originario ese bosquimano, pues se quejó y lo retiraron. Y entonces en aquella clase de antropología de Japón, no recuerdo por qué, salió el tema del negro de Bañolas y el profesor se quedó muy sorprendido con que nadie de la clase, solo el abuelo que era yo, sabía que narices era lo del negro de Bañolas. Y yo en un principio pensé, estos chavales son unos incultos. Pero luego pensé, claro, lo retiraron en el 92. La mayoría de gente que había ahí había nacido en el 90, ¿no? Con lo cual, había momentos en los que sí que notabas un salto un salto un poco generacional. Pero en general, la verdad es que tuve bastante buen rollo con casi todo el mundo y aún con muchos mantengo contacto y la verdad es que es una buena experiencia lo de estudiar en la universidad un poco fuera de cuando toca. SBC mola, quizás una pregunta un poco de perogrullo. Bueno, pero los jesuitas portugueses que llegan a Japón, ¿cómo se comunican con los locales? Imagino que por señas o alguna manera fácil de hacerse entender. Pero cuando empiezan las embajadas y mandan cartas a los europeos y tal, ¿cómo las interpretaban? A ver, los jesuitas, si una cosa tenían, es que, comparado sobre todo con otras órdenes del momento, como franciscanos y demás, eran gente nuevamente de buena casa y con buenos estudios. De hecho, la orden de los jesuitas la fundan unos estudiantes de la Universidad de París. Eh, eso, Ignacio de Loyola, Francisco de Javier, etcétera. Entonces suelen ser gente con un nivel de estudios y gente además muy puesta con los idiomas. Muchos de ellos antes de llegar a Japón ya habían estado en India o habían estado en Melaka y ya habían aprendido allí los idiomas. Y después, en cuanto la misión jesuita ya ha hecho un poco a rodar, muchos de ellos antes de llegar a Japón ya tenían nociones de japonés, habiéndolas estudiado en las escuelas jesuitas que había por el camino. Los primeros sí que lo tuvieron más complicados. Cuando llegaron los primeros, que eran tres, al frente de los cuales iba eso, Francisco de Xavier, hoy en día San Francisco de Xavier o de Javier, ellos lo tuvieron más complicados. Entonces al principio lo que hicieron fue echar mano de un japonés que habían conocido allí en Melaka, prácticamente en Singapur, podríamos decir, huido de Japón por un tema de un asesinato y demás, que se había convertido al cristianismo y había aprendido algo de portugués y demás. Entonces lo hicieron un poco a través de eso. Pero rápidamente, en cuanto llegaron a Japón, de uno de esos tres se puso ya a aprender el idioma lo antes posible, porque era una herramienta básica para ellos. De hecho, el primer diccionario que hay de japonés a una lengua europea, que es japonés-portugués, lo escribió un jesuita. La primera gramática del japonés como tal, al estilo moderno, al estilo occidental, la escribió también un jesuita, así que el tema del idioma le daban mucha importancia. Obviamente, porque es que si no, no podías hacer nada. De hecho, al principio tuvieron algunos problemas un poco conceptuales justamente por el tema de no dominar el idioma. El más famoso es que, bueno, ellos cuando llegaron allí, pues una palabra que lógicamente tenían que saber decir en japonés era Dios.
porque si vas a dar sermones explicando cosas de Dios, pues tienes que saber decir Dios. Entonces, claro, ellos lo que hicieron fue preguntar a este japonés que hablaba portugués, preguntarle cómo se decía Dios en japonés, pero la pregunta él la entendió, o eso parece ser, él entendió cómo se llama el Dios de los japoneses. Y entonces, como él había sido antes budista de una determinada rama del budismo, a ver, ¿me confirmáis que estáis ahí? Sí, vale, ok. No sé qué ha pasado, se ha quedado todo completamente congelado. La verdad es que no se me colgaba el ordenador desde hacía 2 años, como poco. Vale, no sé por dónde andaba porque quizás se os ha colgado antes de que yo me diese cuenta. Estaba explicando el tema de los problemas de traducción de los jesuitas y estaba dando un ejemplo. Qué raro esto que ha pasado. Porque por un momento he pensado que se iba a ir la luz o algo, pero no. Ok. Pues nada, estaba comentando esto, de los problemas de traducción y que querían saber cómo se decía la palabra Dios y que entonces le preguntaron a este japonés que sabía algo de portugués, le preguntaron, pero claro, cuando le preguntaron cómo se dice Dios en japonés, pues también os podéis imaginar lo que entendió este japonés en su portugués macarrónico. Em, por aquí preguntan ahora si está la imagen congelada, yo ahora la veo bien, yo la veo en movimiento, la veo bien. Y entonces lo que él entendió fue que le preguntaron que cómo se llamaba el dios de los japoneses. Y entonces como él, la educación que había recibido era budista de determinada escuela que le da sobre todo importancia a un Buda que es el que se conoce como Dainichi, pues entonces le respondió Dainichi, lo cual los jesuitas durante un tiempo, al principio de todo, estuvieron predicando las bondades y la grandeza de Dainichi, que es un Buda. Así que en Japón durante un tiempo, como además sabían que estos extranjeros venían de la India, porque en la ruta que venían desde Portugal venían desde la India, pues claro, ellos entendieron que eran un grupo budista, una escuela budista igual que otros que tenían en Japón. Así que el tema del idioma, que es de lo que iba la pregunta, el tema del idioma le dieron bastante importancia. Voy a echar para atrás para ver un poco las preguntas. Por aquí, Mutaito, que dice, yo con 32 me lo estoy replanteando, ir a estudiar algo y cambiar de profesión. El problema es quién paga el alquiler. Claro, ese es el problema. Y yo esto lo hice ya en el 2008, que en el 2008 ya teníamos la crisis del 2008 encima. Pero bueno, mejor o peor se pudo hacer. Yampeku, doctor en informática. También se hacen chistes fáciles, sí, hay más chistes sobre informáticos que sobre historiadores, diría. Serge, gracias por la respuesta, no a ti por la pregunta. Podrías hacer un directo de los castillos, no sé si es tu tema, la construcción, armas, estrategias y demás, de los castillos japoneses. En general, la cultura material, muchas veces cuando me preguntan por cosas muy técnicas de las katanas o de los cascos o de las armaduras, el tema de la cultura material hay gente que se dedica, pero a mí nunca me ha interesado demasiado. A mí lo que me interesa de la historia es más, podríamos decir, el lado político quizá, ¿no? Pues un poco las dinámicas, yo nunca, es como por ejemplo cuando hago exámenes, nunca pregunto cosas concretas, nunca pregunto en qué año pasó tal cosa o cómo se llamaba tal cosa o quién hizo esto, quién exactamente. A mí lo que me interesa es un poco que se entienda la dinámica. Yo siempre he pensado que para los detalles concretos, y más hoy en día, para los detalles concretos tienes Wikipedia, si quieres saber algo en concreto, ¿no? Entonces, mis exámenes, por ejemplo, son de esos que normalmente a los alumnos no les gusta demasiado responder, porque son estos que hay 2 preguntas, 3 preguntas, pero de enróllate, ¿no? Em, pero es que es donde yo creo realmente que se ve si alguien ha entendido. También a mí como profesor también me sería mucho más fácil hacer exámenes de preguntas cortas al dato, ¿no? O hacer un examen tipo test, que los corriges luego así. En cambio también me tengo que leer esas preguntas y ver si lo ha entendido y demás, pero entonces sobre el tema de los castillos, Mm, no como para hablar demasiado rato. Sí, cuando enseño historia y tal, sí que explico un poco que el desarrollo de los castillos que tenemos ahora como en mente, como típicos castillos samuráis, es bastante reciente, porque de hecho está relacionado un poco con la llegada de las armas de fuego y con la llegada también de los cañones, de la artillería, aunque no se utilizó mucho en Japón, pero para asedios
sí que se utilizó un poco más. El documental de propaganda me pareció muy espeso, aunque las imágenes son muy interesantes. Pues ya lo miraré por ahí. Pasa que al final no habéis dicho el título. Si alguien recuerda el título. La peli la datan ya en el periodo Edo. La peli de los 13. De los 13. Sí, pues la verdad es que. No sé, claro, si estamos ya en Edo, quiere decir que la rama del clan Matsudaira, que acabó siendo la rama Tokugawa, ya estaba, con lo cual esta otra Matsudaira que comentas tiene que ser otra rama. Quizá tenían ese mon, porque ya te digo que no es exclusivo de Toyotomi Hideyoshi. Lo busco mañana con tiempo y te lo mando. Lo curioso es ver cómo muchas ideas que en esa época se tomaron para atacar al japonés son las que han terminado permeando entre los fanáticos del Japón es mejor en todo. Sí, a ver, yo también estuve un tiempo cuando te enamoras, ¿no? De una cosa, pues te pones en plan obsesivo y todo es perfecto. Entonces yo también estuve en la fase de que todo lo japonés era la bomba y Japón era perfecto, ¿no? Y luego pues luego vas viendo que no en todo, pero hombre, si llegase un momento en el que le viera más cosas negativas que positivas, pues un poco lo dejaría correr. Pero como aunque le veo cosas negativas y conozco cosas negativas de Japón, siguen siendo más las positivas, pues. Pero sí. Capitán Urias, ¿qué haces tú por aquí? Ahora está enterrado en el córner de un campo de fútbol. Supongo que te refieres a quién, al negro de Bañolas. No sé de quién hablabas. Pero bueno, este ya no estará por aquí. Este ha entrado, ha soltado dos comentarios. Vale, aquí es cuando se ha colgado todo el tema. Ahora me quedo con muchísima curiosidad de saber qué pasó con esa gente con la palabra Dios. Bueno, pues he vuelto y lo he explicado. Ok, problema técnico, sí. A ver, sigo por aquí. A mí sí se me ha congelado. ¿Podría usted asearse? No, lo acabo de pillar. ¿Hay algún sitio donde se puedan consultar mapas del mundo conocido por los japoneses del siglo XV-XVII para ver cómo percibían el mundo ellos, qué habían descubierto, cómo lo habían cartografiado? Ellos no habían cartografiado nada más allá de Japón y tampoco demasiado. Esto lo hicieron muy, muy a posteriori. Los mapas que tenemos de Japón de esa época son los mapas que hicieron precisamente los europeos. Y esos son bastante fáciles de encontrar si... no he hecho la búsqueda ahora sí en Google, pero vaya. Espera, quizá podríamos hacerlo. Un momentito que abra el navegador y lo miramos. Vamos a hacer un poco la búsqueda. Vamos a ver. Hoy no sé si lo tenía bien configurado para... Sí, ok. Estamos ya en internet. Vamos a Google. Vamos a poner la búsqueda más lógica, ¿no? Antiguos mapas de Japón. Imágenes. A ver, estos que se ven por aquí arriba no son demasiado antiguos. Este sí, por ejemplo. Y este también. Vamos a echarles un vistazo. Sí, este es un clásico. O sea, aquí no está demasiado grande como para verlo bien. Bueno, este, a ver si nos pone por aquí el año. Este creo que tampoco es tan antiguo. 1750 y algo, pero está en francés, con lo cual es lo que os digo, son europeos. Y este es algo más antiguo. Que hay muchos en los que es curioso que sale la península coreana y en muchos de ellos, como en este, aparece como una isla. Es decir, aún no habían descubierto que realmente era una península. Vamos a ver, un poquito. Vemos la imagen. Este creo que está un poquito más grande. Vamos a ver un poco mejor. No mucho. Pero veis también, está en latín. Diría que me suena que lo he visto original. Y no en este ordenador, pero en el otro tengo algunas fotos. Porque cuando estuve hace año y medio en
un viaje que hice a Nagasaki y Tokio para un congreso. El congreso se hacía en la Universidad Sofía de Tokio, que es una universidad jesuita precisamente. Volvemos aquí. Es una universidad jesuita precisamente y como el que organizaba el congreso y demás es el padre Husserler, que es jesuita, pero también es un académico de este tema muy, muy importante, nos permitieron acceder un poco a los tesoros que tiene el archivo de la universidad, en unas catacumbas. Tuvimos que bajar en un ascensor a un piso que no estaba en la botonera, que había que acceder con llave, bueno, unas medidas de seguridad bastante alucinantes. Y una de las cosas que vi allí, y nos dejaron hacer fotos, eso sí, además de una carta original de Toyotomi Hideyoshi, que estuve allí mirándola todo el rato que pude y demás, eran algunos mapas antiguos y diría que este era uno de ellos. Pero ya veis que son mapas hechos por los portugueses, después los castellanos también intentaron cartografiar todo Japón, porque los castellanos andaban buscando unas islas que pensaban que estaban por allí, que eran las islas de oro y plata, una especie del Dorado mítico, y entonces también lo hicieron. Los propios japoneses lo hicieron bastante más tarde, y eso hablando únicamente de cartografiar Japón. Así que no estaban mucho por la labor. Las preguntas sobre temas específicos tipo dime tal fecha o tal lugar me traen por el camino de la amargura. Estoy estudiando el grado en historia y cada vez que me preguntan eso me quiero morir. Pues yo es que no lo veo lógico. O sea, yo sé que la batalla de Nagashino es en 1575, pues porque a base de trabajar tal, pues se te queda la fecha. Pero nunca he hecho un esfuerzo consciente de aprenderme fechas o aprenderme nombres o demás. Es que me da lo mismo, no lo considero importante. Yo recuerdo un profesor de historia que yo tenía en el instituto que es un poco culpable de que a mí me interese tanto la historia porque me gustaba mucho cómo la explicaba él. Recuerdo un día que en un examen una alumna se le fue a quejar de que había una pregunta que se le había dado por mala cuando ella creía que estaba todo bien y demás. Y recuerdo que yo estaba allí en ese momento cuando la alumna le vino una compañera mía de clase, le vino a quejarse y tal, y entonces le dijo, a ver, déjame que mire la pregunta. Entonces la pregunta, ahora no recuerdo, era un examen sobre comunismo y anarquismo y movimientos obreros y demás. Porque ya os digo que era en el instituto, no estaba relacionado con Japón. Y entonces era algo así, lo que recuerdo, como que hacía una pregunta sobre la Segunda Internacional o la Tercera, o no sé qué reunión en la que los comunistas y los anarquistas partieron peras y expulsaron a los anarquistas, o no recuerdo bien cómo iba la película. Y entonces ella había desarrollado muy bien, en una pregunta bastante larga de enrollarse, de estas que hago yo, había desarrollado bastante bien todo y había dado fechas y todo muy exacto y todo muy bien, pero luego había puesto una frase del estilo, no recuerdo, del estilo... Los anarquistas se quieren hacer con el poder para después, bla, bla, bla. Y entonces el profe le dijo, ¿ves? Es que aquí lo que se demuestra en esta pregunta es que te has estudiado todo clavando codos, que te sabes todas las fechas, que te sabes todos los datos concretos, pero que no lo has entendido. Porque los anarquistas no querían apoderarse del poder para luego hacer algo con él. Los anarquistas querían destruir el poder antes de llegar a él. Más o menos iba así el tema, ¿no? Entonces a mí me pasa un poco eso, que yo las preguntas que hago no son preguntas. Si dentro de una pregunta mía del periodo Meiji me dices que esto lo hizo Saigo Takamori y luego resulta que fue Yamagata, me da igual. O sea, si te has equivocado me da igual, no te voy a quitar por eso. Si toda la pregunta está bien y has entendido bien el tema y me desarrollas bien la dinámica, que es una palabra con la que yo insisto mucho, me desarrollas bien la dinámica de cómo ha ido todo, y resulta que en ese momento has tenido un lapsus y te has equivocado, y además con los nombres japoneses, y me pones este cuando en realidad era otro, pues no... Igual si la pregunta vale 3 puntos, igual no te doy los 3, igual te doy 2,90 y ¿sabes? Te penalizo ese porcentaje pequeñito como para darte el toque de, oye, esto tal, pero ya está, es que como mucho, y depende de cómo, igual si está muy bien, digo, pues no, los 3 puntos, y luego te lo pongo al lado, te pongo, ojo, no era este, era el otro, ¿no? Pero es que es eso, yo es que los datos concretos, ¿para qué narices tienes que saber en qué año pasó tal cosa? Otra cosa es que te equivoques de siglo, ¿no? Pero me da igual, es que me da lo mismo. ¿Conoces el A ver, no, espera, que me salto alguna cosa. Marian, es lo que pasa ahora con los fanáticos de los coreanos. Sí, yo el tema de Corea es una cosa que me sorprendió mucho cuando yo volví cuando fui a la universidad con 32 años, me sorprendió mucho que hubiera mucha gente fan de Corea. Porque claro, cuando
cuando yo tenía la edad así, pues eso, los 12, 13, 15, 20 años, quien estaba en el mundo asiático le gustaban cosas, pues normalmente la gente que le interesaba Japón, la mayoría de gente pues por el manga, por el anime y tal. Pero la verdad es que yo no sabía que había un interés por Corea, lo he conocido pues después y he visto que la mayoría de cosas que a la gente le interesan de Corea son cosas que ya se hacían en Japón años antes, ¿no? Porque el K-pop se hacía en Japón, pasa que era J-pop, y los doramas, las series culebrones estos horribles, se hacían igual de horribles en Japón unos cuantos años antes. Entonces, bueno, pero es una cosa generacional, supongo. Entonces, yo no acabo de entender que le pueden encontrar a Corea, pero supongo que cuando mi generación de los flipados de Japón, pues habría gente que estaba ya antes y que le interesaba China, que diría, y estos, no sé, entonces tampoco lo critico en plan coña, porque además en la carrera pues había como una rivalidad más o menos de broma entre los fans de lo japonés, los fans de lo chino y los fans de lo coreano, ¿no? Entonces está eso. Pero bueno, pues lo veo más que debe ser una cosa, pues eso, generacional. Igual que mucha gente tiró hacia Japón, pues porque le pilló la edad de Dragon Ball. O yo tiré para Japón, pues porque vi la serie Shogun y la vi en ese momento. Pues bueno, si con esa misma edad la serie en lugar de llamarse Shogun se hubiese llamado no sé, una cosa coreana, los barcos tortuga, pues igual me habría flipado con lo coreano. Entonces, pues bueno, por suerte no. Pero vaya. ¿Conoces el canal de YouTube? Seguramente no. Pero eso es otra historia, no. Hace vídeos sobre historia y cuando vi de Japón casi me muero con la cantidad de clanes, guerras y emperadores. Pues no, no lo he. De hecho es que YouTube, seguir, sigo a poca gente y la poca gente que sigo está más relacionada con el mundo de la música que otra cosa. Sigo a Jaime Altozano, que me parece un absoluto crack. Sigo a un chaval que se hace llamar Soundtrack, que analiza sobre todo pistas de canciones y tal, las tiene por pistas y las va analizando y el tío es muy bueno. A un amiguete que tiene un estudio de grabación y lleva un tiempo haciendo unos vídeos muy chulos enseñando cómo graba y demás, que se llama Álvaro Escribano, si os interesa a alguien en el mundo de la grabación y tal. Porque como yo antes también me dedicaba al mundo de la música, pues como que en los ratos que tengo de tiempo libre, me apetece más tirar hacia ver vídeos de cosas de música que más vídeos de historia y sobre todo si es historia de Japón. Es como que vale, me encanta, pero es que ya me paso un montón de horas al día con la historia de Japón, entonces ya suficiente. Un día podrías hablar de dónde surge el odio hasta racista que le tienen muchos japoneses a los coreanos, los chinos y el resto asiáticos. Especialmente los coreanos, no sé por qué. Es muy de corto plazo, es sobre todo por el siglo XX. No hay que ir mucho más allá, porque antes que eso, sí que es verdad que Japón siempre, igual que los chinos habían considerado al resto de países de alrededor siempre como inferiores, pues Japón también consideraba a Corea un poco. Ellos muchas veces entendían como que lo que tenían con Corea era una relación de vasallaje, cuando tampoco era cierto. Corea tiene una relación de vasallaje con China, la ha tenido siempre, pero con Japón no. Entonces sí que había como una cierta mirar desde arriba, pero tampoco te diría que a nivel histórico más de la que pudiera haber entre ingleses o franceses o alemanes. Y es que eso entre los países siempre está, entre los países, entre los pueblos. Yo soy de Sardañola, pues siempre hacemos bromas riéndonos de Ripollet, que es el pueblo de aquí al lado, pueblecito, es 4 calles, que está aquí al lado, y siempre tenemos esa rivalidad un poco sana. O sea, yo nunca voy a discutirme con alguien de Ripollet por eso, pero sí que a nivel broma y tal. En el caso de Japón y Corea y China y demás, pues lo que pasa es que las heridas del siglo XX, por un lado, están mucho más recientes y por otro, también yo entiendo que hay una utilización política también por parte de todos de esa rivalidad. Y cada vez que en Corea o en China tienen algún escándalo o algún problema político interno, pues se las apañan para que pase algo con los japoneses. Pues venga, vamos a enviar un barco a las Takeshima para que entonces Japón se queje y ya tenemos el pollo montado. Y Japón hace lo mismo también cuando le interesa, provocando con cosas como que el primer ministro de turno pues vaya a visitar el santuario Yasukuni cuando sabe que eso va a ofender a coreanos y chinos y demás. Así que hacen ese uso torticero un poco de la rivalidad y como por desgracia la mayoría de gente, tanto de un país como de otro, pues se ofende rápido y el enemigo de fuera siempre te preocupa más que los problemas internos, pues la gente les sigue el juego. Pero es bastante triste, la verdad, pero no le doy más importancia.
Por cierto, más como curiosidad, ¿qué universidades son las más valoradas en historia en Japón? En historia en concreto, en general, la que se da como siempre como la número uno es la Universidad de Tokio, la famosa Tokyo Daigaku o Todai. Es curioso porque es pública, pero es la número uno en los rankings. Ahora no te sabría decir si en historia también, pero vaya, en general. Y luego ya vendrían un par de privadas, nuevamente la número 2 de Japón a nivel de todas y la número uno de las privadas suele ser Keio Daigaku, que también está en Tokio. Y es en la que mi tesis está dirigida por un profesor de la Universidad Pompeu Fabra y por uno de Keio, con lo cual, aunque yo no he sido alumno de Keio y mi doctorado no es de la Universidad de Keio, es con la que tengo yo un poco más de vinculación. Cuando haciendo la tesis iba a Japón, pues me reuní allí con mi profe y tenía yo un poco el cuartel general, ¿no? Ahí en la biblioteca de Keio. Y realmente es privada y es una privada cara y se nota cuando estás allí. Y después vendría Waseda, por ejemplo, y digo después porque Keio y Waseda también tienen esa rivalidad, ¿no?, entre universidades, pero Waseda está considerada nuevamente la tercera, y por ahí iría más o menos aquello el top 3, ¿no?, de universidades. En concreto de historia también te diría más o menos estas, ¿eh? Sobre todo porque la Universidad de Tokio tiene uno de los archivos más importantes, que es el archivo de la Universidad de Tokio, es el Tokyo Giju, no recuerdo el nombre exacto, el Gensanjo, bueno, el archivo histórico el Instituto Historiográfico de la Universidad de Tokio, es el nombre. Entonces por ahí andaría el tema. Doy fe, los vi en partida de risa. El tipo se hace unos cuadros de los emperadores y etapas que no veas la trabajera. Ah, vale, te refieres al canal este de YouTube. Pero eso es otra historia. Bueno, pues ya le echaré, a ver si me puedo y le pillo. Tienes que ser puntillosito, ¿no? Me refiero a los exámenes. Sí y no. O sea, soy puntilloso con eso, con que se haya entendido lo general, se haya entendido la dinámica. ¿Por qué pasa esto? O sea, B pasa por A, y este tipo de cosas. Pero no soy puntilloso de eso, lo que decía, en cuanto a los detalles. Si son detalles que me llevan a pensar que no has entendido el concepto, sí, pero no a los detalles superficiales. Y mis preguntas acostumbran a ser muy, muy abiertas. De hecho, en 2 años que di clase en un máster de la Universidad de Barcelona, que era un máster en Cultura y Negocios de Asia Oriental, y di una asignatura que era una asignatura que tenía la parte de China, que la daba Manuel Ollé, y la parte de Corea la hacían a caballo entre varios, y la parte de Japón la daba yo, y ahí entraba historia y entraba también eso, pensamiento y un poco cultura, entraba un poco de todo. Y recuerdo que los 2 años que di esa asignatura, porque luego el máster se dejó de hacer, espero que algún día de estos vuelva, la pregunta que puse los 2 años seguidos, porque puse la misma, solo una, era... claro, ese curso yo daba un poco toda la historia, pero lo importante era, por de lo que iba el máster, era sobre todo la parte de historia moderna y contemporánea, ¿no? La más reciente. Y entonces recuerdo que la pregunta que yo ponía era algo así como explica el impacto que tuvo la apertura de Japón a mediados del siglo XIX a todos los niveles o aquellos que consideres más importantes. 4 hojas. Era eso. Entonces, claro, es una preguntaza. O sea, es una pregunta sobre la que se podrían hacer 20 tesis doctorales. Pero yo en clase había explicado bastante eso y había incidido bastante en la importancia de ese proceso de modernización. Y además lo habíamos visto desde muchos flancos. Se podía tirar desde el punto de vista del pensamiento filosófico, se podía tirar desde el punto de vista puramente político, se podía tirar desde el punto de vista religioso incluso, o cultural. Había muchos. Entonces... si me querías explicar todos en 4 hojas de un punto de vista un poco más superficial, pero tocando todas esas patas, genial. Que tu fuerte era el lado político, me lo explicas solo el político, pero entonces me lo tienes que explicar bien, pues también genial, ¿no? Entonces por ahí va el tema, y así suelen ser un poco... No creo que esto lo esté viendo nadie de los que voy a tener a partir del mes que viene en la Pompeu Fabra, en una asignatura que voy a hacer, que es parte de lo que estoy trabajando ahora y que voy de trabajo hasta aquí, que es una asignatura que se llama Historia Moderna y Contemporánea de Asia, pero que va sobre Japón. Ahora sí que ahí os cuento por qué esta asignatura es así.
Pues no creo que haya ningún alumno aquí, pero si está, pues que sepa que se espere una pregunta del estilo. A ver. Yo estudié idioma coreano y las profes se quejaban que los fans de de lo coreano solo eran de música en comparación. Pues yo eso lo vi un poco también en el año que yo empecé la carrera, que ya digo que era la primera promoción, con mucha de la gente que tenía en clase en general, tanto los de coreano como sobre todo, como también los de japonés. Quizá con los de chino era diferente. También, al ser el primer año de la carrera, pues yo creo que hubo mucha gente que se apuntó a esa carrera con unas expectativas diferentes a las que después era la carrera en sí. Porque además hubo bastante gente que dejó la carrera en el primer año, segundo año, que dejó la carrera. Y bueno, pues porque mucha gente, y también por lo que decíamos relacionado con la edad, mucha gente venía quizá con las expectativas de que allí íbamos a ver manga y anime y karaoke y K-pop y J-pop y este tipo de cosas. Y claro, llegan en primero y les meten introducción a la economía, introducción a la antropología, unas asignaturas densotas y entonces mucha gente que se desencantó. Entonces supongo que ahora esto que comenta esta profesora de idioma coreano, pues debe ser eso parecido, ¿no? Mucha gente que llega con unas expectativas muy enfocadas hacia lo que les gusta. No les interesaba ni la cultura, ni la literatura, ni la historia de Corea, claro, es obvio. Pero es que entonces, bueno, en este caso, que si quieren aprender idioma, aún. Pero la gente que se metía a una carrera, pues por ahí comentan tiempo libre y tú en la misma frase, sí, poco, muy poco, la verdad. Y últimamente, pero bueno, es un bache que estoy teniendo ahora en esta primavera, que todo me ha caído en la primavera, o quiero creer que es un bache. Sí, siempre estoy liado con algo y eso es solo lo que vemos, sí, porque hay bastante más detrás. Mi ex profe de filosofía del derecho está ahora dando clases en la Universidad de Kioto, no sé qué tal será. También es una de las buenas. Esa en la que hice la estancia no está mal, pero por ejemplo Waseda mucho mejor y sí me pareció que había esta rivalidad entre todas las universidades. En general, bueno, pues un poco como en todas, ¿no? Pero Waseda en concreto tiene mucha rivalidad con Keio. Con Keio. Las dos son privadas y las dos están eso, pues en el rango 2-3 de las generales o 1-2 de las privadas, entonces hay esa rivalidad. De hecho hay una compañera, Paula, que ella estaba haciendo también su doctorado en Waseda y teníamos un poco la broma, como yo lo estaba medio haciendo, no, pero bueno, con vinculación a aquello, teníamos también un poco esa coña, esa rivalidad. Pero vaya, siempre sano. Creo que la rivalidad allí tampoco se la toman de una forma muy exagerada. Es más una cosa tradicional que otra cosa. ¿En qué máster estás enseñando ahora? No, ahora ningún máster. Este curso que empiezo ahora, el mes que viene, dentro de menos de un mes, de hecho, es una asignatura optativa de tercero y cuarto de grado de humanidades. Es decir, los estudiantes de humanidades que están en tercero o en cuarto, pues eso, dentro de las optativas que tienen, que normalmente suelen ser cosas un poco más vocacionales, ¿no? Pues temas que les interesen, pues yo doy una asignatura que se llama así. Y comentaba lo de que se llama de Asia, pero que yo la voy a hacer de Japón. Esa asignatura, yo es la primera vez que la voy a hacer, y sé de otros años que se ha hecho, conozco a qué profesores la han hecho, y entonces al final, aunque se llama de Asia, porque ni siquiera es de Asia Oriental, es de Asia, con lo cual es una cosa gigantesca, pues al final, un poco por lógica, cada profesor que la ha dado la ha enfocado hacia su área de conocimiento y al final es lo mejor, porque yo prefiero que me dé la asignatura a alguien que domina esa área que alguien que no domina solo por cumplir con el título, ¿no? Entonces, pues eso, cuando le ha dado algún profesor más cercano al tema japonés, lo ha hecho sobre Japón, de China y tal. Y hasta el año pasado lo hacía una profesora que él hacía sobre sudeste asiático. Entonces hacía un poco, ahí había un poquito más de variedad, pero dentro de, pues eso, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, un poco ese tema. Y entonces yo la voy a hacer este año, yo la he enfocado a Japón, pero me sabía mal hacerla 100% Japón, teniendo en cuenta que yo he hecho estudios de Asia Oriental, con lo cual, aunque no es mi campo de especialidad, pero sí que tengo algo de conocimientos de otras zonas, entonces al final la hago toda de Japón, pero guardo un par de sesiones, una para Corea y China y la otra para sudeste asiático, ¿no? Entonces es poquito, sé que es poquito, pero ya es más de lo que hasta ahora se venía haciendo en esa asignatura, que era centrarla en un tema. Entonces, bueno, pues estoy eso, ahora con mucho trabajo porque hay que preparar bien las clases, son
Son bastantes sesiones, son 13 sesiones magistrales, 13 sesiones de eso, de que llega el profe y suelta el rollo 2 horas. Y luego también hay bastante trabajo de seminarios, que está muy bien y me gusta mucho el trabajo de seminarios en las asignaturas. Con lo cual no tienes que preparar tanto la clase, pero sí que tienes que preparar unos textos y demás que los alumnos se tienen que haber leído para ese seminario y haber hecho una pequeña reseña. Y luego en clase es una cosa mucho más de participación por parte de los alumnos. De hecho, parte de su nota viene de esa participación en los seminarios, ¿no? De hacer un poco de debate. La mitad de la clase, creo que hay unos 50 y pico alumnos, y entonces hay 2 grupos de seminarios, con lo cual en los seminarios tienes unos 25 alumnos que permite... A ver, lo ideal para un seminario es tener 10 como mucho, ¿no? Permite mucho más debate y que todo el mundo participe, pero claro, es inviable hacer tantos grupos, entonces serán unos 25, 26, 27 por ahí. Y bueno, y es eso, las clases de seminarios siempre son... Si el alumnado se lo trabaja, y suele pasar que hay gente que no habla y hay otros que monopolizan un poco el debate, ¿no? Pero bueno, estoy ahora metido con eso, preparando todo el tema, porque es eso, es moderna y contemporánea. Entonces empiezo en 1853. Primero hago una clase un poco de introducción en la que vemos un poquito por encima todo lo que viene antes de la etapa moderna. Y una clase de introducción también al pensamiento japonés, porque considero que para entender, aunque sea la historia, eh, tienes que conocer un poquito, saber las bases, un poco el sintoísmo, el budismo y unas pinceladas de algunas otras corrientes y demás. Pero bueno, eso es lo que más estoy trabajando ahora en eso. Y en el siguiente trimestre que voy a hacer de clases para Spideruma, porque antes de ayer acabé un curso de 10 sesiones, pero también dentro de un par de semanas empiezo otro. Lo bueno es que es un curso, este que empiezo dentro de 2 semanas, de clases online para Spideruma, que por cierto las inscripciones están abiertas todavía, ahí lo dejo. También es de moderna y contemporánea. Entonces las clases que estoy preparando para la universidad, aunque el nivel no es el mismo, ni el número de sesiones son las mismas, pero un poco lo que preparo para una, pues me va sirviendo para la otra. Así que por ahí mato un poco 2 pájaros de un tiro. No es aquello tener una hecha al 100% porque he hecho la otra, pero sí que tengo, preparando la de la universidad, tengo luego el 70% preparado más o menos para los cursos online. Así que bueno, en eso es en lo que más estoy ahora, y luego pues el tema de los libros que os he comentado al principio. A mí me pasa al revés, lo que me echa para atrás de especializarme mediante máster en estudios Asia Oriental es porque mirando lo que tratan me parece que hay poco enfoque en la historia, a lo que me quiero dedicar. Claro, es que yo muchas veces cuando me preguntan pues alumnos o gente que se quiere dedicar al mundo de la historia japonesa, siempre recomiendo lo mismo, recomiendo un itinerario cruzado. Y si puede ser, pero claro, la mayoría de veces gente que me pregunta esto es gente que ya está estudiando el grado de historia. Porque yo lo que recomiendo es, si puede ser, hacer primero el grado en estudios de Asia Oriental y después pasarse a la disciplina para hacer el máster y demás. A ver, si es posible, lo mejor de todo sería hacer los 2 grados, hacer las 2 carreras, pero ya, claro, supone dedicarle, si ya el itinerario normal son 4 años de carrera, 1 año mínimo de máster, si no lo haces un máster de 2 años, y luego de doctorado 4 o 5 años, por lo poco, pues claro, si aparte le dedicas otros 4 años a otra carrera, pues eso se eterniza, ¿no? Sería lo ideal, un mundo ideal. Entonces, a la gente que ya está haciendo la carrera de historia, les recomiendo que luego que hagan un máster, eso, en estudios de Asia Oriental. Sí que es verdad que entonces en los estudios de Asia Oriental habrá poco de historia, porque los másters que hay de estudios de Asia intentan hacer un poco lo mismo que se hace en los 4 años de grado, hacerlo en 1 año o 2 años. Claro, no da tiempo a tocarlo todo con tanta profundidad, entonces pesan más unos temas que otros. A veces recomiendo en ese caso, porque claro, aquí no hay un máster en Japón, o no hay un máster en historia japonesa, menos todavía. Entonces a veces lo que recomiendo en estos casos es, si se tiene la posibilidad de irse fuera, de irse a Europa, por ejemplo, o irse a Japón, pero vaya, con irse a Europa es suficiente. Entonces recomiendo mirarse, por ejemplo, másters que hay en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, o mirarse lo que hay en la SOAS, en Londres. El de Leiden la verdad es que está muy bien, tienen un máster que viene a ser como máster en cultura de Asia Oriental, historia y cultura o algo así se llamaba, pero lo bueno que tiene, es de 2 años, lo bueno que tiene es que tiene tantísima optatividad
Bueno, al menos cuando yo lo miré, ¿eh? Yo lo miré hace unos años. Tenía tantísima optatividad, tantísimas asignaturas que podías coger y ponerte y tal, que podías montarte a base de asignaturas que tuvieran que ver solo con Japón y solo con historia, podías montarte una especie de máster en historia japonesa. Y estaba brutal, estaba muy bien. Lo que pasa que a mí al final me pesó más el hacer solo una cosa de un año. Yo quería hacer el máster cuanto antes para meterme en el doctorado, que era lo que más me llamaba la atención. Pero sí, es complicado. Si hay que quedarse en el Estado español, pues bueno, hay el de la Autónoma, hay en Granada, creo que hay uno, está el de Salamanca, pero claro, es eso, no están enfocados a la historia ni solo a Japón, con lo cual es complicado. SBC mola. Es un nivel muy alto de dificultad intentar aprender japonés, es decir, la lengua normal y fácil que aprende todo el mundo, que es el inglés, la tenemos bastante en nuestro entorno diario en mayor o menor medida. Estudiar japonés debe ser un palo bastante gordo, ¿no? Bueno, está considerado uno de los idiomas más difíciles del mundo. Pero yo siempre insisto que depende de hasta dónde quieras llegar. El japonés yo creo que es muy fácil, o al menos a mí me pareció muy fácil, empezar. Muy fácil tener un nivel correctito que te permita, pues si vas allí de vacaciones, más o menos, a ver, no te diré ir a un museo y entender lo que dice el guía del museo en japonés, ni mucho menos, pero bueno, desenvolverte un poquito. Nuevo seguidor, Lopita, supongo que es de Argentina. Pues muchas gracias. Entonces, yo creo que tiene una curva de aprendizaje muy agradecida al principio, que rápidamente aprendes un poco a desenvolverte y si eres un poquito avispado, pues a saber decir más o menos lo que quieres decir, ¿no? Aunque sea dando rodeos. Pero lo complicado del japonés viene después. Lo complicado del japonés viene cuando ya pasamos del nivel básico medio al medio y del medio en adelante. Tiene una curva de aprendizaje, tiene como un valle de la muerte insalvable. Entonces, bueno, depende para lo que quieras ese japonés. Si quieres un japonés para ir allí y enterarte, pues bien. Hoy en día, por eso, tampoco es tan ajeno. Cuando yo empecé a interesarme por el japonés, ¿dónde veías? ¿O dónde escuchabas algo en japonés? Era imposible, ¿no? Hoy en día, pues bueno, entre internet, que aparte hay muchísimos cursos para aprender, siempre es mejor aprenderlo con un profesor, ¿no? Pero al menos hay esos recursos para quien no pueda dar clases. Y luego aparte hay, pues eso, tenemos Netflix y hay un montón de cosas en japonés que puedes ver en japonés subtitulado y eso también ayuda, son cosas que antes eran impensables, ¿no? Pero bueno, es un idioma que requiere ganas. Hay mucha gente que se mete a estudiar japonés, por ejemplo, porque le interesa el manga, pero no de una forma eh, no obsesiva, sino de una forma muy poderosa, ¿no? Los motivos que tiene por los que quiere leer manga en versión original, sino que sencillamente le gusta el manga y se pone a estudiar japonés, pero entonces ve que es muy complicado y dice, oye, pues ya los leo traducidos, ¿no? Tienes que tener realmente una motivación fuerte, pero como muchas otras cosas difíciles que hay en la vida, ¿no? Pues tienes que echarle horas y clavar codos y demás. Y luego no perderlo, y machacarlo para no perderlo. Bind, supongo que lo pronunciaremos Bind. Yo estoy haciendo el máster de Leiden de History, este es el que decía, History, Arts and Culture, y está muy bien. De estudios asiáticos hay muchas ramas, incluyendo idiomas o no. Y comenta entonces si es cierto lo que yo decía, ¿no? Que al menos lo que yo miré cuando miré este máster cuando tenía yo que mirar un máster, miré ese y vi que podía coger asignaturas y acabar montándome un máster muy específico, aunque el título es muy general, Historia, Arte y Cultura de Asia, que suena como súper ambiguo, luego te permitía realmente acotarte algo bastante apañado, bastante de lo que tú quisieras. Eli Judith, mi plan es irme a Alemania, que tienen estudios japoneses, en realidad a Japón, pero milagros a Lourdes. Me apunto lo de la uni de Leiden. Míratelo, porque normalmente de Europa, en cuanto a estudios japoneses, las dos que están mejor consideradas son el SOAS de Londres, que es la School of Oriental and African Studies, que creo que depende de la Universidad de Londres. Es como un college de estos. Y luego la que suelen decir como en segundo lugar es la de Leiden. Y, y aparte Leiden es una ciudad, hombre, si Bind está allí viviendo, supongo, Leiden es una ciudad súper bonita y, bueno, quizá cuando llevas ahí más tiempo, ¿no? Yo he estado un par de veces, un par de días. Una ciudad muy bonita, una ciudad muy tipo Salamanca, que es una ciudad muy universitaria, con lo cual supongo que el ambiente debe ser también bastante chulo. Y aparte, bueno, a mí es que cuando consideré irme fuera,
pasarme un año en Londres no me atraía nada y en cambio Holanda es un país que siempre me ha interesado, siempre me ha gustado y he ido muchas veces y la verdad es que me parecía más apetecible estar un año en Leiden que estar un año en Londres. Pero bueno, sí, es echar un vistazo, ¿eh? En Alemania sé que también hay cosas y demás, pero yo diría que lo que hay en Alemania es menos English friendly. Es decir, o sea, que lo que hay en Alemania te va a hacer falta saber alemán, diría. En cambio, lo de Leiden con el inglés funcionas. Así que bueno, échale un vistazo a esas dos opciones, Londres y Leiden. Los requisitos para entrar en el máster de Leiden son muy altos. Pues mira, te lo podrá comentar el compañero que lo está haciendo. Yo recuerdo que de inglés no te pedían mucha cosa. Que de inglés creo que te pedían un TOEFL de 100 puntos, 100 sobre 120 o algo así. Y cuando yo lo miré no pedían un nivel de japonés, pero hace poco en una clase que di alguien comentaba al final que pedían un N2 de japonés, que N2 ya es considerable. No sé si es así, porque cuando yo lo miré no pedían nivel de japonés. Si lo tenías mejor para ti, pero no lo pedían. Aparte de eso, bueno, los másters siempre tú tienes que apuntarte y en teoría tienen que aceptarte, ¿no? Entonces también dependerá, pues eso, temas de nota que tengas y demás, pero bueno, es que eso también te va a pasar aquí. Para hacer un doctorado, si lo quieres hacer con algún tipo de beca, dependiendo de si es beca, depende de qué autonomía estés, pues hay, yo conozco aquí pues la de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, la FI, que es la que tuve yo, pero si no a nivel de Estado español, pues está la FPI, la FPU, pues para todas estas te va a hacer falta tener una nota media de la carrera y en algunas también de máster bastante considerable, bastante. A ver, Sabrián dice, pues voy, a ver, bien de puesto, no diría que altísimo, pero sí está bastante competitivo. Lo más exigente son los programas que incluyen estancia en el extranjero. Yo entré con un 7,99, 7,99, qué mala suerte, ¿no? No llegar al 8, 7,99 en la carrera. Voy un poco mal, a ver si con el TFG remonto algo. Siento desilusionar, pero yo antes de empezar la carrera, quizá por haberla empezado ya más mayor, quise enterarme bien de cómo funcionaban las cosas y tal. Y una de las cosas que vi es que la media bueno, por un tema, no se me dan bien las matemáticas, pero creo que es un tema llamado campana de Gauss o algo así, hace que si tienes una nota baja te sea muy difícil subirla y si tienes una nota alta pase un poco al contrario, que cualquier nota mala que saques te la baja bastante, ¿no? Entonces es complicado. Yo cuando hago charlas, unas charlas que hago a veces para Spideruma, pensadas para gente que está empezando la carrera de estudios de Asia o traducción con japonés, porque hay diferentes, los que damos la charla somos diferentes perfiles, hay gente que se dedica más a la traducción y tal. Yo hablo un poco del perfil académico, con lo cual tengo que hablar un poco de cómo va el tema de las becas y el tema, y entonces les recomiendo eso, si estáis en primero, tened en cuenta que las notas que saquéis ya en primero, si ya sacas unas notas un poco bajas, te va a costar, bueno, te va a costar, es que quizás no las vas a poder remontar después. Es muy difícil mantener una nota alta. Y ahora la suerte es que en algunas de ellas también te cuenta la nota del máster. Yo, por ejemplo, la que yo tuve de la Generalitat, el 80% de la media era la media de la carrera, y yo tenía un 9. Me pasaba como al compañero, no llegaba al 9, era un 8,96 creo que era, una cosa así. Pero vaya, yo digo un 9 porque redondeo para arriba. Y del máster un 9,63. Entonces me fue genial porque el 9,63 ese contaba un 20%, con lo cual te la upaba bastante. Y es que es muy importante. Yo he tenido compañeros que por eso, por haber hecho la carrera a la edad que toca, pues para cuando cayeron del guindo y despertaron y dijeron, uy, tengo que sacar buenas notas, ya estaban en tercero de carrera. Y entonces, aunque luego eran verdaderos cracks y verdaderas máquinas, no pudieron levantar la nota. Entonces, sí, siempre hay salidas, porque luego han estado haciendo doctorado y recuerdo un caso en concreto de un compañero que era brillantísimo, pero que le había pasado eso, que el primero y segundo de carrera se lo había pasado tumbado en la hierba, tocando el tambor y la guitarra con los amiguetes, y había sacado las notas, pues con un 5 pelado se conformaba, ¿no? Y ha acabado haciendo un doctorado en Estados Unidos, en la Johns Hopkins. Bien, y además sé que le irá genial porque es un crack. Pero claro, ya de entrada ya había cosas a las que no podía optar, porque no tenía una media potente. Entonces,
Cuanto más te pongas las pilas desde el principio, mejores notas saques. Y siempre lo digo, si tienes en un examen un 8,9 y hay revisión de examen y puedes ir a pedir aumento de nota, aunque tengas un 8,9. O sea, ves porque si te suben a un 9, ya no tienes un notable, tienes un excelente. Y entonces, contado del 1 al 10, solo has subido una décima, pero contado del 1 al 4 en otra escala que hay para contar la nota, que funciona así: 1 punto por aprobarla, 2 puntos por notable, 3 puntos por excelente y 4 puntos por matrícula de honor, pues si te suben de un 8,9 a un 9, has pasado de 2 puntos a 3 puntos. Y si además resulta que por subirte al 9 no hay nadie más que tenga un 9 y te dan la matrícula de honor, pues has pasado de 2 puntos a 4, lo has doblado. Entonces, yo iba siempre a revisión de examen, iba siempre, aunque hubiera sacado un 9,7, pues yo quería ir a ver esos 3 décimas que me habían fallado, dónde estaban, y porque a veces el profe decía, hostia, mira, encima el tío viene, oye, pues hay profes que deben pensar, hay tío repelente asqueroso, pero hay otros profes que lo valoran. Oye, mira, pues le voy a dar a él la matrícula de honor, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, aparte de que me subía la media, pues si me daban una matrícula de honor de una asignatura de 6 créditos, eran 6 créditos que no pagaba el curso siguiente. Entonces, también es importante, porque las universidades, aunque sean públicas, son caras. Entonces, es que todo te está diciendo que te pongas las pilas y que estudies. Y además se supone que estás estudiando algo que te gusta. Así que no deberías saberte mal dedicarle horas. Yo soy un poco repelente, lo sé, pero... De la ciudad de Leiden no puedo decir nada porque lo estoy haciendo a distancia desde Dinamarca. No le he pisado en la vida. Claro, a distancia. Y aparte ahora también con el tema del COVID, supongo que igual, aunque lo debe estar haciendo a distancia todo el mundo. Bueno, tampoco estás en un mal sitio, Dinamarca, la verdad. Pero bueno, seguramente puedes entrar con menos nota, pero muchos ánimos. Aprieta fuerte con los créditos que te quedan. Sí, es. Aquí son unos rácanos, un par de asignaturas que me tenía con un 6,8 o cosas así, me dejaron con esa después de revisión. Claro, es que eso depende mucho del profesor, pero vaya, en principio, ir hay que ir, no se pierde nada. Bueno, muchachos, aquí cada vez está lloviendo más. No sé si se oye, no sé si lo recoge el micrófono. No tengo ni idea de qué hora es, porque no tengo son las 11 ya, llevamos 1 hora y media. Y yo hoy, como lo he dicho al principio, pasa que al principio había menos gente cuando lo he explicado. Yo hoy me he conectado con la intención de estar, si no surgía nada, de estarme 10 minutos, un cuarto de hora, porque hoy la única intención de conectarme era, ya lo explicaba antes, pero era que tienes que transmitir, tienes que emitir durante 7 días distintos en un mes para poder ascender a la escala de afiliado, que se llama aquí en Twitch. Y como con los 4 directos que hago, un directo cada semana de estos de comentar la serie de Netflix, pues no hago 7 directos, pues me he conectado 3 días así en ratos random para llegar a esa cifra de 7, con lo cual hoy he dicho, mira, me voy a conectar un rato, si hay alguien charlamos y si no hay nadie, pues bueno, pues me conecto 10 minutos y ya al menos ya cuento como día conectado, que ya es el último que me hace falta, con lo cual a partir de ahora en principio ya no haré conexiones así random, en principio, porque luego siempre acaba estando bien y me lo acabo pasando bien, pero vaya. Así que nada, Mosevi se despide y yo también me voy a ir despidiendo y lo has escrito muy bien, Bonanit, muchas gracias. Diofe comenta acá, llegas a ir a revisión de examen y no solo te bajan la nota, sino que el profe anota tu nombre y después te tiene entre ceja y ceja, unos divinos. Bueno, no sé, puede ser, seguro que muchos lo pensaron también cuando yo no iba a reclamar, yo aparecía por allí, pues a ver qué se cocía, ¿no? Y si me subían algo, pues mejor. Yo en mi corta estancia en la universidad, magisterio, cada vez que fui a revisión de examen fue un trauma. Supongo que la UIB, ¿cuál es esta universidad? Ah, de las Islas Baleares, ¿no? Universidad de las Islas Baleares. Deja mucho que desear en ese apartado. Pues no sé, cada universidad y también cada profesor es un mundo, cada carrera y cada departamento, pero es un mundo. Bueno, pues nada, pues muchachos, os doy las gracias por nuevamente las 3 veces que me he conectado así sin avisar. Al final, siempre que ha habido gente y hemos acabado hablando de cosas interesantes. Espero que os hayan parecido interesantes. Así que nada, muchas gracias y a partir de ahora pues ya será en principio solo eso, los domingos con lo que estamos haciendo de Netflix, y tengo que empezar a pensar ya un poco, pero ya vais dando ideas interesantes, empezar a ver un poco qué hacemos después, porque la idea de estos directos la verdad es que la encuentro divertida y puede estar bien. Así que nada, no me enrollo más. Muchas gracias a todos. Ahora dejaré como siempre un minutillo así de música para que cada uno se vaya yendo a su ritmo y no hacer como las clases que hago por Zoom, que cierro la aplicación y todo el mundo en la calle. Así que nada, pues eso, que muchas gracias a todos y nos vamos viendo pues este domingo siguiente o con los cafelitos o en Twitter o allá por donde queráis.
Pues nada, muchas gracias de nuevo por haber aparecido por aquí esta noche de jueves. Que vaya muy bien, cuidaos mucho.